Después, gracias, vamos todos a aceptar la grabación. Vamos a hablar de la importancia de la metodología de marco lógico. Sé que para algunos pues puede parecer fastidioso o puede parecer complicado, puede dar miedo, pero quiero mostrarles un poco por qué es importante, de dónde vino y los beneficios de utilizar esta metodología. Vamos a hablar de, y pues después de eso vamos a empezar con los pasos de la metodología. El primero es el análisis de involucrados y el segundo es el análisis del problema, ¿no? Entonces paso a la siguiente. Esta es la estructura. Vamos a hablar un poco repetitivo, la importancia del marco lógico, análisis de involucrados y análisis del problema. Eso lo vamos a cubrir hoy. En la siguiente sesión vamos a hablar del análisis de objetivos, la selección de la estrategia óptima y llegar hasta la estructura analítica del proyecto. Vamos a aprovechar también de hablar un poco sobre objetivos general y objetivos específicos y todo muy práctico para ayudarlos también ir cazando todo este conocimiento que puede parecer abstracto, irlo cazando también con lo que ustedes presentaron a Venezuela Sin Límites. Ya teniendo como toda esta parte, estas bases bien sentadas, la tercera sesión nos vamos a concentrar en lo que es la matriz de marco lógico y los indicadores, los cocos. Ahí vamos a hablar de qué son los supuestos, qué son los medios de verificación, cómo completar bien todo esto de las metas, el indicador, etc. Y la última sesión ya va a ser un poco más suave. Vamos a hablar de lo que es presupuesto y carta Gantt, que por lo que pude ver todos lo entienden bastante bien. Vamos a hablar en general de lo que es la gestión basada en resultados. Hoy en día no todas las organizaciones utilizan marco lógico, utilizan de repente gestión más basada en resultados, pero lo que quiero es como enseñarles que si conoces el marco lógico puedes completar cualquier otra estructura de proyectos, porque la lógica del marco lógico, perdón la redundancia, es una estructura que se repite en lo que te solicitan muchos donantes. Entonces vamos a aprender como lo más específico, a partir de aprender lo más específico, eso también los va a ayudar en otras convocatorias a presentar otros proyectos o con otros donantes a completar fácilmente sus formularios. Vamos a hablar un poco de la importancia del monitoreo y por último el cierre del curso. Sí, Reinaldo. Tienes la mano levantada, no sé si es... Si no, disculpa, es la anterior, ya la disculpo. Es la anterior, ok. Y aprovecho para recordar que si tienen preguntas, lo más fácil por ahora es irlas poniendo por el chat y yo y Adriana vamos a ir monitoreando para que no se quede nada sin discutir, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué surge el marco lógico? Tú dices, ¿de dónde sale este cuadro loco tan complicado? ¿Por qué? En los 60 y los 70 muchos de los donantes grandes se dieron cuenta que estaban recibiendo proyectos que eran poco precisos. Eran una planificación que no tenía precisión, que muchas veces tenían objetivos múltiples y que las actividades de esos proyectos no necesariamente estaban relacionados con esos objetivos que se lograban plantear. Por otro lado, se dieron cuenta que muchos proyectos tenían una ejecución incompleta o insatisfactoria, no eran exitosos y que no se podía identificar tampoco dónde estaba el problema, no había una manera como de hacer un seguimiento claro de esa ejecución. Y por último, que creo que es algo muy importante, en los proyectos no había no se identificaba claramente qué era un proyecto exitoso. Entonces, si tú no sabías cómo
cómo luciría ese proyecto si fuese exitoso, era imposible para los evaluadores saber si se había cumplido o no lo que se había planteado con lo que surgía en la realidad. Así que USAID, creo que fue en 1979, plantea esta metodología de marco lógico y muchas agencias internacionales adoptan su uso, incluso, bueno, hasta el día de hoy hay algunas que todavía los usan, algunas no, pero como les dije, mucho de lo que van a encontrar en solicitudes de donante sigue esta lógica, a veces simplificada, de el marco lógico. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, ofrece una terminología uniforme cuando se está discutiendo proyectos con marco lógico. Todo el mundo sabe lo que es el fin, lo que es el propósito, componentes, actividades, medios de verificación. Es fácil conversar y... que mira, yo estoy en un curso. Ven. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Sí, ahí está. Ajá. Decía, que aporta esta terminología uniforme que facilita la comunicación. Ya, María Silvia, un segundo, que los acabo de silenciar a todos para evitar que, y en eso, te silencié a ti, dame un segundo. No, ya yo me desmuteé. Exacto, lo silencié a todos para evitar este inconveniente. Ok, continúa, disculpa. Gracias. Entonces decía que permite esta terminología uniforme que facilita la comunicación y que también sirve para reducir ambigüedades. También aporta un formato para tener un consenso sobre los objetivos, las metas, los riesgos del proyecto, y esto se comparte con distintos actores del proyecto, ¿no? Ofrece un temario común que pueden utilizar los involucrados, los consultores, el equipo de proyecto, tanto para, o sea, no es solo para quien lo diseña, es para quien lo monitorea, quien lo ejecute, para presentar distintos informes y entender mejor el proyecto. Esto es muy importante, enfoca el trabajo, el tú tener identificadas las actividades y los indicadores y cómo lo vas a medir, pues se enfoca la ejecución en lo que es lo crítico. A mí me pasa, o sea, yo siempre estoy volviendo a mi marco lógico a revisar, bueno, cómo voy y en qué es que tengo que enfatizar los siguientes pasos, dado a lo que me comprometí en el proyecto, ¿no? También facilita, voy a mover esto para acá, información no solo sirve para el diseño, para la fase del diseño, sino también te facilita información para la fase de la ejecución, para el monitoreo y también posterior a la culminación del proyecto para la evaluación del mismo. Y es una estructura que te permite expresar en un solo cuadro la información más importante sobre un proyecto. A mí me ha pasado, yo trabajé en multilaterales y bueno, siempre tuve relación con proyectos, recibía proyectos para evaluarlos y muchas veces de solo leer como el contenido narrativo no terminaba de entender bien qué es lo que se proponía. Hay veces que uno como organización conoce tan bien su proyecto que cuando lo va a plasmar en palabras, bueno, hay cosas que para ti son obvias y de repente para quien lo lee no, pero yo siempre leía la narrativa y cuando decía, no, ya va, no entiendo. Me iba al marco lógico, leía el marco lógico, veía qué es lo que se quería lograr, ¿sabes? Cuáles son los indicadores que estaban planteando y cuáles son las actividades que estaban planteando y decía, ok, ya entendí. Y volvía a la parte narrativa y entendía mejor. Entonces, para mí, que como les dije, soy un cuadradito, ese era mi emoji, esa estructura me ayuda a entender mucho mejor los proyectos, ¿no? Entonces, bueno, la metodología de marco lógico tiene unos pasos, estos pasos los vamos a ir cubriendo uno a uno en el curso,
y yo creo que cuando uno los va siguiendo en secuencia, cada cosa va como cayendo en su lugar, ¿no? Entonces el primer paso es el análisis de involucrados, es entender bien no solo quiénes son los beneficiarios, sino todos los actores que están alrededor del proyecto que se quiere implementar. Pues luego de entender todo ese entorno, hacer un análisis del problema, separar lo que son las causas de los efectos y entender bien esa cadena. Después viene el análisis de los objetivos, que es básicamente, bueno, de ese análisis de la problemática, cómo convertimos todo eso en la situación deseada que queremos, en la situación positiva, en el impacto que queremos generar a través del proyecto. Después, teniendo esos objetivos claros, identificar las estrategias y seleccionar la mejor estrategia para llegar a ese objetivo. Con eso se tiene una estructura de proyecto y después, teniendo esa estructura de proyecto, es muy fácil, bueno, no muy fácil, pero es más fácil poder completar lo que es ese cuadro de marco lógico que a todos nos da miedo, ¿no? Yo creo que aquí quiero hacer una acotación y además que enlaza perfecto con el siguiente tema, y es que la idea es que toda esta metodología tenga un factor participativo. En la medida que nosotros integremos más a los beneficiarios, a las comunidades, a otros actores, a incluso otras organizaciones que estén trabajando en la zona, mucho más rico va a ser ese análisis de problema, esa propuesta de soluciones, y mucho mejor va a ser ese proyecto, ¿no? Hay, en la metodología de marco lógico también se puede mezclar con otras cosas como el design thinking, pero creo que es muy importante no perder de vista que esto no sea los proyectos no sean proyectos de escritorio. Sé que todos ustedes tienen muchísimo contacto con sus comunidades, con sus beneficiarios, y son organizaciones establecidas que ya tienen tiempo en esto, pero bueno, hago la acotación porque es muy importante y de todo el incorporar la participación en todo lo que es tanto la identificación como el diseño de las propuestas que se hagan utilizando la metodología, ¿no? Y por último, bueno, quería, para terminar la venta de la metodología de marco lógico, quería mostrarles este grafiquito de por qué algunos donantes rechazan proyectos. Mucho tiene que ver, y en mi experiencia lo viví, bueno, porque la gente no revisa bien las convocatorias y no entiende, ¿no? Presentan proyectos que no son aptos, que no están alineados. En lo que pude revisar de los de ustedes, esto no es el caso. Todos los que vi, no los revisé todos, pero están alineados con los temas de la convocatoria de Venezuela Sin Límites, pero muchas de las razones por las que a veces se rechazan proyectos tienen que, de alguna manera, se mitigan en la medida que se siga la metodología de marco lógico. Entonces, hay proyectos que se rechazan porque en la propuesta no hay congruencia entre objetivos, metas, actividades y recursos. Entonces, obviamente, perdón, se fue para atrás. En la medida que tú sigas la metodología de marco lógico, todo está casado. Están casados los objetivos, las actividades, los recursos, y seguir esta metodología y ir verificando con cada uno de los pasos te va a garantizar que tengas congruencia entre tus objetivos y actividades. La solución la selección de la solución ataca efectos del problema y no causas. Esto lo vamos a ver ahorita que veamos el tema del análisis de
del problema, pero sí muchos, al no tener un buen diagnóstico, muchos proyectos confunden causas con consecuencias o con efectos, y entonces la propuesta que se presenta no está bien alineada. Cuando lo vamos a ver, la metodología marco lógico te pone mucho hincapié en separar esos aspectos y presentar propuestas que sean coherentes. Bueno, los objetivos del proyecto no tienen relación con los objetivos de la convocatoria, es lo que dijimos, a veces pasa. No lo vi en esta ocasión. No se presenta coinversión suficiente en efectivo o en especie, en el caso que se solicite. Y esto que les decía antes, bueno, no demuestra la participación directa de los beneficiarios. Para los donantes es importante saber que efectivamente hay una relación con los beneficiarios y que el proyecto o la organización que presenta puede garantizar que efectivamente pueda brindar esos soluciones, productos y llegar a los beneficiarios que se indican. Entonces, bueno, aquí terminamos con la primera parte, que era la presentación de marco lógico. Como les digo, yo la encuentro como útil, ayuda a organizar las ideas, ayuda como equipo también a focalizar, a ver en lo que se quiere trabajar, y en la ejecución, pues a mantenerse enfocado en lo que hay que lograr. Entonces, el primer paso de la metodología de marco lógico es el análisis del involucrado. Aquí vemos que hay, ¿por qué es importante? Es lo que les digo, muchas veces el fracaso de un proyecto es por no conocer a las necesidades reales de las personas afectadas. Y eso, al no conocer y al no estar cerca y al no levantarlos, te crea bueno, problemas desde el inicio, en el diseño del proyecto. Entonces, esto es muy importante partir de hacer ese mapa de tus involucrados. Lo primero es identificar, bueno, todos aquellos que pudieran tener un interés o que se puedan beneficiar directa o indirectamente. Esto puede ser a varios niveles, puede ser a nivel local, regional, nacional, pueden ser personas individuales, pueden ser organizaciones, pueden ser sector privado, puede ser gobierno. Identificar todos los que de alguna manera están relacionados con el proyecto. Después, el siguiente paso es investigar sus roles, sus intereses, cuál es el poder de influencia, cuál es la capacidad de participación de cada uno. Teniendo esa información, pues el siguiente paso es hacer una estrategia identificar cuál es su posición y hacer una estrategia para involucrarlos, ¿no? Habrá personas que te pueden servir de aliados, habrán personas que serán beneficiarios y habrán incluso personas que pueden oponerse al proyecto por alguna razón, y todo eso hay que tenerlo en cuenta en el diseño. Y bueno, el último paso es pues interpretar los resultados y definir cómo cada uno de los actores puede ser incorporado en el diseño de los proyectos. Es importante analizar pues todos estos, los intereses y las expectativas de los beneficiarios, tanto al principio como en el proceso de planificación, y monitorearlo en el proceso de implementación. Entonces, yo este curso lo preparé siguiendo un manual, la guía de un manual de la CEPAL publicado en 2005. Yo les puedo ahorita, al final les puedo poner en el chat el link
por si quieren consultarlo, ahí está súper en detalle todo lo que vamos a conversar en estos días. Yo obviamente lo complementé con cosas de mi experiencia propia, con otras fuentes, etcétera, pero vamos a decir que la estructura esencial viene de este manual, y este manual me parece interesante también porque tiene un ejemplo, y a ese ejemplo se van aplicando cada uno de los pasos de la metodología de marco lógico. Este es el caso, se los voy a dejar aquí. Les voy a dar 2 minutos para que se lo lean, para que pues podamos pasar a conversar un poquito sobre el análisis de involucrado. Entonces les doy 2 minutos. Bueno, ya pasaron los 2 minutos, creo que a todos les dio tiempo de leer el caso. Entonces, bueno, tenemos esta situación en un barrio donde tenemos hacinamiento, y esto está generando problemas de violencia, problemas de convivencia, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, siempre le doy aquí yo hice un cuadrito para entender cómo podemos evaluar. Yo no sé si alguien se atreve a tratar de... Aquí vamos a ver cuáles... estos son los involucrados que yo definí. Bueno, las familias que están en los asentamientos, entidades financieras que podrían proveer créditos para comprar nuevas viviendas, el municipio, el Ministerio de Viviendas, ONG, empresas constructoras y otros habitantes del barrio. Vamos a hacer 2 o 3 un poco para, como empezamos un poquito tarde, no llenar toda la tabla, pero no sé si alguien, por ejemplo, las familias en asentamiento, qué importancia y qué influencia pueden tener en la resolución del problema. No sé si alguien quiere participar. A ver si por el chat alguien dijo algo. Alta. ¿Alta la importancia o la influencia, Luis? Ambas. Ok. Luis dice que la importancia es alta y la influencia es alta. Maritza Acuña también. Bueno, yo diría ambas altas. Ok. Claro, yo sí creo la importancia definitivamente es alta, porque son quienes están sufriendo el problema. La influencia, de repente, yo diría que puede que no sea tan alta porque no tienen las herramientas para de repente
poder influir en hacer ellos mismos, encontrar la solución, un proyecto, conseguir el financiamiento, etc. Soluciones. Pero bueno, vamos a ver, ambas dicen los dos. Vamos a ver, entidades financieras, importancia e influencia, ¿qué dice el chat? Sí, Luis, de acuerdo. Pueden truncar un proceso de tomas de decisiones. Eso es así. Las entidades financieras que piensan de importancia e influencia. Alta, baja. Importancia alta, influencia baja. Alta porque te pueden ofrecer una solución, me imagino, y baja porque alta media. Ok, ¿alguien más quiere poner algo sobre las entidades financieras? Si están alineadas, alta, alta. Entonces, bueno, como ven, aportan principal que sí, recursos, alta, media. Como ven, en estos procesos no hay alta, media, no necesariamente va a haber un consenso. Idealmente esto lo podríamos hacer, bueno, en sus equipos lo pueden hacer pues, en persona, con discusión, con papelitos, porque bueno, al final también es subjetivo y a través de la discusión es que se puede llegar y una discusión enriquecida es que se puede llegar a un consenso. Aquí parecería que alta media está, es el, entre comillas, consenso en entidades financieras, aunque no todos dijeron alta media, y alta alta sería en las familias en asentamiento. Yo les voy a poner aquí el ejemplo de lo que está en el caso. Ellos respondieron familias en asentamiento, la importancia 5 y la influencia 3. Podríamos decir que en este caso es alta media versus nuestro alta alta. Y en las entidades financieras es como baja, 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 que nosotros habíamos dicho media alta. Obviamente, la información que nosotros tenemos ahorita es un párrafo que leyeron en dos minutos. La discusión es mucho más rica en la medida de que se conversa con las comunidades, se hacen entrevistas, focus group, etcétera, y además, bueno, de la experiencia que ya tienen cada uno de las organizaciones en las zonas donde trabajan, que ya lo conocen, y el contexto de cada país y de cada región, que también es distinto. Pero bueno, creo que les quería presentar este cuadro porque creo que es una forma fácil y útil de discutir estos temas en equipo cuando se está haciendo esta primera aproximación del análisis de involucrados. Aquí también vemos, bueno, cómo un poco mapear aquellos que tienen importancia alta e influencia baja, que no tienen la capacidad necesariamente de resolver el problema, son potencialmente beneficiarios. Los que tienen tanto importancia alta como influencia alta son potencialmente contrapartes. Importancia baja, influencia baja, son neutrales si no te importa y no tienes capacidad de influir, bueno, son neutrales al proyecto. Y los que tienen baja importancia pero influencia alta, no siempre es así, pero pueden ser opositores, ¿no? Entonces, bueno, y creo que aquí les tenía un cuadrito más. Que es, bueno, otras formas de hacer un análisis de involucrado más detallados, pues incluyendo las fortalezas, las debilidades, las oportunidades, las amenazas, cómo van a influir en el proyecto, qué puede el proyecto hacer por ellos, qué pueden hacer ellos por el proyecto, importancia relativa en el proyecto. Bueno, yo sé que
completar todo esto para todos a lo mejor va a ser complicado, pero son preguntas que son útiles tener en el grupo cuando se están discutiendo estos temas. Sí, claro. La presentación se las va a enviar Adriana a todos y bueno, la idea es, justamente lo hice, hay cosas que puse para que ustedes lo tengan a la mano y lo puedan usar en un futuro, bueno, ahora para mejorar sus proyectos, pero dentro de un año están haciendo otras propuestas, que fue algo que me pareció interesante que dijeron y puedan volver y verlo. Entonces, bueno, eso con el análisis de involucrados. Y ya que tengo el chat y la cámara aquí. El siguiente tema ya teniendo claro, bueno, habiendo hecho tu análisis de involucrado, es pasar a ver cuál es el problema que se quiere resolver, ¿no? Entonces, lo primero es, bueno, esto también en la medida que más información se tenga y que también se haga en equipo, en grupo, con tipo lluvia de ideas, etcétera, pues más rico y mejor este diagnóstico va a ser del problema, ¿no? Entonces, lo primero es analizar e identificar lo que se considere como problemas principales. Lo mismo, a mí me encanta el tema de los post-it. O sea, trabajar en un espacio y cada quien vaya poniendo su problema y se van agrupando. Y muchas veces ese problema principal, el del uno y el del otro, se va a parecer, se va a complementar. A lo mejor alguno va a ser un poco diferente y te va a hacer pensar, pero tratar de que todo el mundo tenga voz y tratar de hacer esa lluvia de ideas donde nadie se sienta cohibido y tratar de conversarlo bastante, ¿no? Entonces, a partir de una primera lluvia de ideas, entonces establecer, bueno, este es el problema central. Generalmente, como les digo, en el caso de ustedes, son organizaciones que tienen muchísimos años trabajando en sus comunidades, conocen muy bien cuáles son las problemáticas, pero muchas veces se trata de enfocar, bueno, con los recursos que tengo ahora o con los recursos que puedo obtener, cómo dimensiono ese problema, hasta dónde voy a llegar, porque problemas, lamentablemente, en este momento problemas son los que sobran, es lo que sobra, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué me voy a enfocar y cuál va a ser ese problema central en el que me voy a concentrar con este proyecto en particular? No quiere decir que después no haga otros proyectos para solucionar otros problemas. Después de tener el problema identificado, entonces voy a ver cuáles son los efectos, o sea, cuáles son las consecuencias que estoy teniendo. Por ejemplo, en el ejemplo que leíamos ahorita, bueno, ¿cuál es el problema? El problema son como las malas condiciones de las viviendas en el que están. Bueno, ¿qué me está generando eso? Eso me está generando violencia, eso me está generando problemas intrafamiliares. Entonces, identificar cuáles son esos efectos más importantes del problema. Entendiendo esto, vamos a pasar a entender cuáles son las causas. Y yo creo que entender los efectos generalmente es más fácil que entender las causas, porque las causas son muchas y además se interrelacionan entre ellos. Entonces, yo ahorita se los voy a dibujar, ya lo van a ver como un cuadrito bello y perfecto, pero entiendo que para llegar a ese cuadrito bello y perfecto hay que discutir mucho, conversar mucho, mover muchos post-its de un lado para otro, porque
entender cómo se interrelacionan esas causas a veces es complicado y confundimos causa con efecto, y hay veces hasta académicamente no sabemos necesariamente cuál es la correlación que viene primero, ¿no? El huevo o la gallina. Pero en problemas sociales es más complicado y muchas veces, bueno, tenemos que asumir cosas, pero es importante que lo que te da graficarlo y ponerlo y construir ese árbol de problemas que ya vamos a ver es que, bueno, ahí van a quedar claras cuáles fueron esas relaciones que tú asumiste y va a quedar como asentado en tu proyecto, ¿no? Una vez tenemos todas las causas y efectos identificados, pues pasamos a construir el árbol de problemas y ahí vamos a revisar la validez de esas relaciones. Entonces, bueno, ¿por qué lo llamamos el árbol de problemas? Porque tenemos las raíces, que son las causas, la raíz del problema, ahí tenemos las causas, el problema, que es el tronco, y los efectos, que son las ramas y las hojas. Entonces, en el caso del proyecto que leímos, lástima, para la próxima sesión no quiero extenderme mucho, para la próxima sesión podemos tratar algo un poco más participativo, por hoy lo voy a dejar así para no extenderme, pero bueno, vemos que aquí el problema central que se identificó fue las malas condiciones habitacionales en Las Margaritas, con 3 efectos principales, que es los problemas de convivencia familiar, el alto nivel de hacinamiento y el aumento de la promiscuidad. A su vez, estos problemas de convivencia familiar generan mayor inseguridad ciudadana, alto grado de violencia intrafamiliar y la propensión al alcoholismo y la drogadicción. Y por otro lado, el alto nivel de hacinamiento y el aumento de la promiscuidad pues generan un alto riesgo sanitario en la zona. Ahora, ¿qué identificaron ellos como causas? 2 causas principales. Son la alta densidad poblacional por vivienda y estas malas condiciones habitacionales también se dan por la dificultad de acceso a servicios básicos. Entonces aquí estamos viendo que en esta, ya ellos están identificando como 2 caminos de acción, ¿no? Esta alta densidad poblacional se da porque no hay oferta de viviendas y porque hay problemas en la adquisición de viviendas. Los problemas de adquisición de viviendas se dan por la poca capacidad de ahorro, poca cultura de ahorro y desaprovechamiento de programas habitacionales o gubernamentales. Estos son los supuestos que hacen quienes están diseñando este proyecto. Hay otras personas que podrían agregar más. Esto no es... ¿no se ve la pantalla? Perdón, me están diciendo que no se ve la pantalla. ¿Ustedes Sí, no ven sí la pantalla? No, yo sí veo la pantalla, sí se ve. Ok, gracias. Caí en pánico porque dije, están viendo, está loca de qué está hablando. Ok. Entonces, decía yo... gracias, María. Decía yo que de cada discusión y del contexto y del análisis de involucrado, del conocimiento que tienen de las... Este cuadro se puede ver distinto. Esta no es la única forma de ver el problema. Sí lo vieron quienes diseñaron este proyecto, pero esto no se ve así a lo mejor en otro contexto, con otro equipo, con otra información, ¿no? Lo que quiero decir es que no hay una forma correcta 100% de hacerlo, porque siempre en cualquier análisis de un problema va a haber la subjetividad, ¿no?
Y entonces la otra causa que ellos habían identificado de dificultad de acceso a servicios básicos se da porque hay insuficiente organización comunitaria, según el equipo que diseñó esto, y porque hay poca capacidad de gestión municipal para ejecutar. Entonces, bueno, esto es el primer paso. La idea, como ven, hasta ahora es lo que hemos visto consiste, bueno, uno, enfatizado el tema de la importancia de la participación, consultar no solo a los beneficiarios, sino a todas las personas que conozcan la situación en la zona. Lo segundo es la importancia de definir bien el problema. Si no tenemos, y lo van a ver la sesión que viene, este árbol de problemas se va a convertir en nuestro árbol de soluciones, que va a ser la estructura del marco lógico. O sea, esto que identificamos aquí después se van a convertir en fin, objetivo general y objetivos específicos o componentes. Entonces, si esta primera parte que parece tonta, hay un arbolito, no sé qué, no lo hacemos bien y no le dedicamos el tiempo necesario, es muy probable que después entonces nuestro proyecto tampoco esté atacando, ofreciendo una solución que ataque los problemas que son. Y lo otro que quería aquí enfatizar, que no lo mencioné mientras estábamos viendo el árbol del problema, que siempre definir los problemas en términos, bueno, de un problema, no de falta de solución. Aquí podríamos decir que el problema es falta de viviendas. No, aquí el problema es, bueno, las malas condiciones de las viviendas que están. Y porque si nosotros decimos que el problema es solo falta de viviendas, bueno, de repente dejamos de atacar otras cosas que son, volviendo para atrás acá, como el tema de la organización comunitaria, o no nos concentramos en el tema de los accesos básicos, dejamos cosas por fuera. Entonces es importante enfocarse en el problema y no en la falta de soluciones, porque además si ya tú te estás enfocando si tú diseñas un proyecto ya sabiendo la solución, entonces te estás perdiendo todo este tema participativo que va con la metodología de marco lógico. Y bueno, y el otro mensaje importante que quería dejarles hoy es que el marco lógico no es un enemigo, no es un castigo de los donantes, o una prueba para ver quién sobrevive a llenar el marco lógico, sino es una herramienta que puede ser, cuando se utiliza bien, puede ser muy útil para tener proyectos exitosos. Entonces, con unos minutos de retraso termino hoy. Les prometo no, ojalá mi proveedor de internet no me deje mal el jueves. Yo generalmente soy súper ultra puntual, así que espero verlos a todos el próximo jueves a las 10 en punto, y seguimos con la sesión. Yo voy a terminar aquí. Y si alguien me quiere hacer ya todos están, pues, pueden retirarse, pero si alguien quiere hacerme alguna pregunta, pues me puedo quedar unos minuticos más. El link del caso, es verdad. Déjame salir. Además del link del caso, el día de hoy vamos a compartir con todos ustedes el link de este video, porque hemos grabado la sesión, de modo que ustedes puedan verla en otra ocasión. Va a estar en nuestro canal de YouTube. Les vamos a enviar nuevamente el link a través del grupo de WhatsApp. Sí, aquí igual ya se los estoy, para los que están, ya lo estoy
¿Dónde está el chat? Acá en el chat, María Silvia, tienes una pregunta. ¿Cómo define qué es un problema? Pregunta Cecilia. Ya. Que ahora no estoy... Aquellas personas que escriben en el grupo en el chat diciendo que no están en el grupo de WhatsApp, por favor, conversen con el líder del proyecto, porque agregamos al líder del proyecto al grupo de WhatsApp. Y si quieren, podemos agregar a otra persona, máximo 2 personas por organización. Así que cuestión de que puedan escribirme a mi número corporativo, se los voy a dejar por acá, indicándome el nombre de la organización, su número, y yo los puedo agregar. Les estoy dejando en este momento mi número corporativo. Me pueden escribir allí y los agrego. Adelante, María Silvia. Sí, claro. Sí, el problema, vamos a decir que es una situación, pero bueno, en fundamento es una buena definición del problema. Bueno, es una situación que está afectando a un grupo y que como de alguna manera puedes atacarlo, ¿no? Y es muy buena tu pregunta porque a veces eso es difícil saber cuando tú estás diciendo, bueno, ¿cómo separo lo que es causa de efecto de problema? Y muchas veces en esa misma conversación como equipo, cuando te das cuenta que es lo que tú creías que era un problema, no es un problema, sino es una consecuencia. A veces, a veces te das cuenta casi que por descarte. Sé que no es una respuesta completa, pero yo creo que es bueno identificar cuál es la situación principal que está afectando a la comunidad y después tú puedes verificar que en la misma construcción de ese árbol de problemas, si esa situación que tú identificaste tiene causas y tiene efectos, bueno, encontraste el problema. Si ves que no tiene causas, bueno, a lo mejor lo que identificaste fue, no fue un problema, sino fue una causa. No sé si eso te ayuda o si es demasiado analítico, y me voy a comprometer para enviarles de repente algún checklist de identificación de problemas, que seguro existe. Déjame anotarlo aquí. Sí, de hecho, creo que sería interesante. Sería interesante porque Luis Alvarado también nos deja acá una pregunta que dice, ¿puede colocar otro ejemplo sobre cómo el problema se define no a partir de la falta de solución? Entonces, pareciera que allí quedaron algunas dudas. Si les compartimos algún material, pudiese... Claro que sí, y podemos, además, podemos empezar la sesión que viene como retomando este tema del problema, porque de ahí vamos a pasar al árbol de objetivos. Entonces retomamos esto, hacemos una dinámica inicial más corta para tener más tiempo y de allí lo complementamos.
Sí, me parece excelente. Para Ujú. contestar algunas preguntas del chat, acabo de enviarle al chat en el que estamos todos mi número corporativo. Como les dije, deben haber máximo dos personas por organización en el chat, un poco para que la gestión no sea tan ardua. Entonces, me escriben allí indicándome su nombre, apellido y la organización que representan y con todo gusto los agrego. Es importante que estén en ese chat porque allí vamos a enviar las informaciones, un poco lo que ha conversado María Silvia y las coordenadas de las siguientes conexiones. Ujú. A ver, ¿tenemos alguna otra pregunta? Bueno, Vladimir Sánchez pregunta si tendremos esta presentación. Les reitero, vamos a enviarles el link de la presentación y también el link de la grabación que estamos haciendo en este momento para que ustedes puedan acceder a ella. Ujú. Bueno, creo entonces que ya estamos concluyendo esta sesión. Si no hay más preguntas, agradecidos con todos por su participación. La Silvia, no sé si quieres cerrar con algún comentario. No,